Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de jugadores de los que espero un desarrollo de cara a la próxima temporada. En cierto modo os voy a presentar a los que para mí serían los 30 jugadores más mejorados de cara al próximo año. Esto no es correcto porque he escogido un jugador por equipo. Hay equipos donde sobra talento, como yo que sé, Houston, donde espero que muchos jugadores mejoren más que equipos que son yermos de talento joven como mínimo, ¿no? Equipos ya más veteranos que tienen a sus jugadores ya desarrollados y que no tienen tanto margen de desarrollo a nivel interno, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente os voy a presentar al que desde mi punto de vista será el jugador más mejorado de cada uno de los equipos de la NBA de cara a esta próxima temporada, a ver con cuántos aciertos, seguramente con pocos. Y nada, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, que me ayuda un montón. Dadle a like al vídeo, comentadme abajo lo que opinéis y dadle a like también por Rudy Fernández, que no volverá a jugar nunca más con la selección española. Estoy seguro que de algún modo va a seguir vinculado. Ese tío lleva literalmente toda mi vida como seguidor del baloncesto vinculado a la selección, ¿no? Cuando yo empecé a seguir la NBA, Rudy era un novato en Portland, o estaba a punto de entrar en Portland. Y a día de hoy, en 2024, muchos años después, llevo 5 años creando contenido en NBA y aún está jugando con la selección española, que desgraciadamente cayó ante Canadá, un partido muy ajustado donde realmente pelearon, pero bueno, se impuso el talento bruto de Canadá, que jugó peor. O sea, España es mejor equipo, pero a nivel de talento, el mejor jugador de España técnicamente de Santi Aldama, hay 7 jugadores en Canadá superiores, partiendo de una superestrella además como Seguillos Alexander. El mérito es tremendo por parte de la selección española, pero se han quedado cortos y se ha acabado la aventura olímpica en esta ocasión, ¿no? Y nada, dicho esto, lo dicho, like, suscribiros y vamos a empezar. Aquí he decidido organizar de peor a mejor los nombres, o sea que os voy a presentar a un jugador de cada equipo que considero que será este año el jugador que más salte a nivel de producción, que más mejore entre comillas. Obviamente hay jugadores veteranos buenos que van a seguir mejorando, que van a volver con algo nuevo, pero aquí he estado buscando jugadores de los que realmente espero que por contexto o por potencial realmente peguen un salto. Y eso, vamos a ir de peor a mejor en el sentido de que he valorado a los jugadores, ordenado a los jugadores en función de lo que creo que serán en la NBA, después de pegar ese salto, desde roleplayers secundarios hasta auténticas estrellas. Y empezamos con el jugador con menos potencial, o el equipo con el jugador con menos potencial de desarrollo, en mi opinión, que son los Boston Celtics, precisamente, con Xavier Tillman. Le he dado muchas vueltas a qué jugador podría realmente dar un salto este año para Boston. No sé si Jordan Walsh está preparado, no confío mucho en Jaden Springer, y después de darle muchas vueltas se dio cuenta que Porzingis está tocado y no va a jugar durante varios meses. Va a haber minutos disponibles en esa posición de pivot, y Tillman llegó de Memphis y aportó algo, pero no fue un jugador excelente tampoco, y creo que con este retorno a Boston tiene una oportunidad real, y creo que va a pegar un salto y va a ser un jugador útil que contribuya. Pero empiezo con el de primero porque es literalmente el peor de los 30 jugadores que voy a mencionar aquí. Aunque hay debate con un par de jugadores, ¿no? Pero pasamos ahora al número 29, que es un jugador de los New York Knicks, porque en New York Branson ya ha pegado un salto tremendo, no creo que vaya a mejorar muchísimo más. Josh Hart, DiVincenzo tuvo un año increíble. Mikal Bridges es ambiguo, ¿no? Hace 2 años tuvo un año espectacular, este año pasado fue más flojo, pero no creo que vaya a pegar un salto tremendo. Y por eso al final me he ido con Precious Achiuwa, el jugador que acaban de renovar por 1 año y 6 millones. Es posiblemente, en mi opinión, el jugador que más margen de desarrollo tiene, por un caso similar al de los Boston Celtics. Hay minutos para él, lo necesitan, van a tener que darle oportunidades porque no tienen Hartenstein, y Mitchell Robinson se pierde partidos. Y los momentos que Mitchell Robinson se esté perdiendo un partido, necesitan desesperadamente a Achiuwa, y creo que este es su año, y si este no es su año, es que no va a haber una oportunidad mejor. Y nada, confiamos en que consiga establecerse como, no un pivot titular, lo dudo, pero como un jugador útil de rotación estable para los New York Knicks. Pasamos ahora a los Milwaukee Bucks. Como veis, estamos hablando de equipos en general veteranos o con aspiraciones ya muy maduros, ¿no? Hemos hablado de Boston, de New York, y llega ahora el turno de los Milwaukee Bucks, que para mí son el tercer equipo con el jugador con menos techo, digamos, entre esos jugadores que creo que van a pegar un salto considerable. Y he optado por incluir a Andrew Jackson aquí. Dudaba entre él, Marjon Beauchamp, no lo he dicho hasta ahora, pero no estoy incluyendo a novatos porque los novatos no dan un salto, no tenemos una base previa en la NBA, así que tienen que ser jugadores con como mínimo 1 año de experiencia en NBA. Y básicamente la cosa estaba entre Beauchamp y Andrew Jackson. Y al final he optado por darle la oportunidad a él, o por incluirlo aquí, porque creo que demostró bastante en su año de novato hace una temporada con Milwaukee como un defensor sólido, con más capacidad de tiro de la esperada. Yo tenía muchas dudas con su tiro y aún siendo un volumen reducido metió sus triples, y creo que este año va a tener una oportunidad real de hacerse un hueco. Vamos ahora con los Phoenix Suns, seguimos con equipos ya más que conformados, ¿no? Y creo que en el caso de los Phoenix Suns es claramente Bol Bol el jugador, dado que tienen ahora un par de novatos, pero los novatos no cuentan. Bol Bol el año pasado, para mí,
Lo hizo mejor de lo que yo personalmente esperaba, no tenía muchas esperanzas puestas en él y tuvo esos momentos en los que realmente contribuyó a algo, ¿no? Y ahora que los Suns no tienen a Drew Evans, tampoco hay más minutos para Bol Bol y la salud de Nurkic es un tema cuestionable también, ¿no? El hecho de que el año pasado jugara bastante es positivo, pero yo no sé si es sostenible. Y debido a eso creo que va a haber oportunidades y similar al caso de Precious Achiuwa, Xavier Tillman, no es que confíe tanto en el jugador como que la oportunidad va a estar ahí y quiero creer en que va a aprovecharla y elevar su estatus en la liga hasta jugador de rotación, tampoco puedo decir más hasta ahora. Llegamos ahora al que para mí será el primer ya jugador de rotación estable y sólido de los que vamos a mencionar, y este es un jugador en el que confío mucho, pero bueno, esto es una lista donde veremos jugadores luego, es que luego veremos jugadores de calibre del NBA, pero este es un jugador en el que confío mucho, joven, que va a empezar ahora su tercera temporada, acaba de firmar su segundo contrato, y creo que realmente va a tener una oportunidad ese año, y ese es Max Christie de los Lakers. De entre los jugadores de los Lakers creo que es el que más posibilidades tiene de dar un salto este año. Austin Reeves ya tiene una edad considerable, creo que va a seguir mejorando obviamente, pero no espero una locura por su parte. Otros candidatos serían Gilles Hushifino, Maxwell Lewis, pero Christie para mí está por encima de todos ellos. Es un jugador muy joven que después de 2 años de maduración creo que va a estar listo para contribuir como jugador 3&D en ese equipo, y yo tengo mucha fe en él y creo que es una tier ya superior a la de los 4 jugadores que he mencionado hasta ahora, ¿no? Y vamos ahora con un jugador que va a ser controversial, esa es la palabra. Va a haber gente que se enfade, decidme en los comentarios si os parece mal, pero quiero explicarme antes de llegar a él, porque en cuanto lo veáis supongo que alguien se va a echar las manos a la cabeza. Cuando estoy incluyendo aquí a un jugador en esta lista, no estoy hablando de su potencial a largo plazo, de lo que espero que vayan a ser en su carrera, estoy valorando lo que espero de ellos dentro de un año, o al final de la próxima temporada o durante esta temporada, digamos. Y voy a hablar de un jugador que tiene un talento tremendo, un novato espectacular, que tiene pinta de futura estrella, pero que creo que si bien va a ser el jugador que más se desarrolle esta próxima temporada de su equipo, va a ser un poco frustrante por su estilo de juego y cómo va a tener que aprender a mezclarse con gente mejor que él. Y ese es Gigi Jackson de los Memphis Grizzlies. Gigi Jackson creo que es una futura estrella, me encanta, me parece un jugadorazo, pero es un tío que no pasa el balón, que no defiende, que tiene mucha capacidad de anotación y que se va a tener que adaptar a jugar con, esperemos, unos Memphis Grizzlies sanos. Y Gigi Jackson esperando en la esquina a que ya Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. y compañía le pasen el balón, no sé cómo va a funcionar y no estoy seguro que vaya a ser un camino de rosas este año. Aún así, es un jugadorazo, creo que va a ser el que más se desarrolle esta próxima temporada de los Memphis Grizzlies y a largo plazo espero mucho de él. Pero eso, creo que va a ser un año complicado de adaptación para él, donde va a tener que aprender a jugar en equipo al final y puede que no todo vaya a ser perfecto y por eso lo pongo tan abajo. Llegamos ahora a Bilal Coulibaly de los Washington Wizards. Aquí tenía básicamente que poner a alguien joven con potencial de desarrollo y que tenga sentido en este equipo, ¿no? Y Coulibaly fue un pick de lotería hace un año que tuvo flashes interesantes y creo que eso, no espero que este segundo año sea su año del gran salto, creo que probablemente para eso le falta 1 o 2 años más, pero la competición con Danny Avdija ya fuera y mucho novato está entre él y Corey Kispert probablemente, que es otro jugador sólido. Creo que Coulibaly es el candidato sencillo aquí. Y eso, lo pongo por encima de Gigi Jackson. No porque crea que vaya a ser mejor jugador que Gigi Jackson a largo plazo, pero porque creo que se va a adaptar más a su rol, porque va a ser más similar a lo que hizo el año pasado, un poco expandido. Gigi Jackson estaba en un equipo tanqueando hace una temporada y ahora va a estar en un equipo compitiendo por ganar en playoffs. Y creo que eso va a ser un cambio difícil para él. Llegamos ahora a los Utah Jazz, donde tenemos un jugador que a mí me gusta mucho, creo que va a ser un base muy sólido en el futuro, pero que tampoco espero que vaya a tener una temporada perfecta en su segundo año, y ese es Keyonte George, de los Jazz, obviamente. George fue ineficiente, tuvo sus problemas como creador, porque al final nunca ha sido un base, realmente era más un escolta hasta que llegó a Utah y le dieron la oportunidad de tener el balón en las manos. Pero creo que este año va a haber un salto interesante. Estaba entre él, Tyler Hendricks, Walker Kessler, pero al final he optado por ir con Keyonte George, porque creo que de verdad hay mucho potencial ahí. Y poniéndolo en el rango que lo estoy poniendo entre los 10 primeros mencionados de este vídeo, dejo claro que no espero que dé un salto a titular buenísimo en su segunda temporada, pero no pasa nada, no es un problema, simplemente creo que va a seguir desarrollándose y va a ser un jugador sólido, y eso es lo que espero de Keyonte George en su segundo año, lo cual, si mejora su eficiencia, ya sería una gran evolución. Llegamos ahora a un jugador que sinceramente no espero que mejore mucho, pero es que no hay muchas opciones, y ese es Terrence Mann de los Clippers. Los Clippers es que tienen a Kobe Brown, algún jugador joven más, han sumado novatos, pero los novatos no entran en este vídeo. Ahora que lo pienso bien, tal vez podría haber puesto aquí a Jordan Miller, se me acaba de ocurrir, que estaba en contrato dual el año pasado con los Clippers y tuvo una Summer League espectacular. Tal vez él debería ser el nombre. Pero bueno, ya está, he puesto a Terrence Mann porque con la salida de Paul George probablemente vaya a haber más minutos en el ala, va a tener más oportunidades y es un buen defensor, lleva siendo un jugador sólido varios años, todavía es relativamente joven, aunque no tanto, y espero que mejore un poquillo. Pero
Me estoy arrepintiendo, seguramente debería ser Jordan Miller. Pasamos ahora al 10º equipo y es el turno de los Miami Heat, donde no es lo mismo que lo de Gigi Jackson, pero a lo mejor alguna persona se molesta. He puesto a Nikola Jovic. ¿Y por qué he puesto a Jovic por encima de Jaime Jaquez? Porque creo que Jovic va a pegar un salto superior. Eso no quiere decir que vaya a acabar siendo un mejor jugador que Jaime Jaquez, simplemente Jovic tuvo unos flashes muy interesantes al final de la temporada pasada, es un jugador que llegó muy joven a la NBA y creo que ha empezado a encontrar su ritmo y de verdad me parece un jugador muy interesante que va a contribuir este año para Miami y va a ser un jugador sólido hasta el punto de que eso lo he puesto por encima de jugadores como Terrence Mann. Creo que va a ser un casi titular o un titular flojo en esta temporada con flashes muy interesantes ofensivos, cosa que siempre ha sido un problema para Mann y en general espero que sea un jugador ya muy completo y en esta que será su tercera temporada, me parece que va a ser un jugador muy interesante. Y hablando de jugadores en su tercera temporada, llega el turno de para mí un jugador que creo que va a dar un salto a bestia defensiva, limitado en ataque, en Peyton Watson de los Denver Nuggets. Dudaba entre Peyton Watson, Julian Strouder, Christian Brown, pero creo que es el año de Peyton Watson. Su problema es que el tiro de 3 no es su especialidad, no es un triplista de volumen ni mucho menos, pero la capacidad física que tiene y los flashes defensivos que demostró en su segunda temporada me encantan y creo que este año Watson va a poder aspirar a entrar en esa categoría defensiva de jugadores estilo McDaniels o Anunoby, esos jugadores ya la de élite en defensa, y aún si es un jugador limitado en ataque, si está a ese nivel en defensa, esa tier de Herbert Jones y compañía, aunque esté un poco por debajo, se merece estar ya bastante alto. Llega ahora el turno de bueno, esto es un poco un salto de fe, ¿no? En base a lo que yo creo o yo espero de este jugador, pese a haber tenido un año muy complicado como novato. Y llega el turno de Scoot Henderson. Henderson fue un mal novato. Fue muy de menos a más, es cierto, pero tuvo una eficiencia bastante dura. Y al final tuvo una temporada de, bueno, 14 puntos por partido ineficientes como pick 3 del draft. En este segundo año no espero que pegue un salto brutal, por eso lo pongo aquí, por el medio más o menos. Pero creo que básicamente es un año en el que va a adaptarse más a la velocidad de la NBA, se le va a ver más cómodo, su eficiencia va a mejorar y seguramente pega un salto ligero en producción, tal vez de 14 puntos pase a 16,5 o algo así, pero con menos pérdidas, más eficiencia y va a empezar a convertirse en un base coherente y bueno, y por eso lo pongo más o menos en este rango. Podría haber hablado de Shadon Sharp, por ejemplo, pero creo que el salto de Scoot Henderson va a ser bastante tangible esta temporada. Llega el turno de Jabari Smith de los Houston Rockets. Esto me ha costado. Podría haber hablado de Cam Whitmore, Jalen Green, Alperen Sengun, pero creo que este año va a ser el de Jabari Smith. Como role player, al final es lo que es, pero como un muy buen titular defensivo con capacidad de tiro. Tengo expectativas muy altas puestas en él y me parece que el año pasado Sengun ya pegó un salto tremendo. Este año seguramente mejore, pero no creo que vaya a haber una mejora tan dramática. Creo que el que realmente va a dar un salto va a ser este. De verdad confío mucho en él y creo que va a ser un muy buen jugador y por eso lo pongo aquí. Llega el turno de Josh Giddey, obviamente de los Chicago Bulls, pero no hay equipación, no hay fotos de Josh Giddey con la equipación de los Bulls, ¿no? No he tenido nada claro cómo valorar a Josh Giddey. Le podría haber puesto 5 puestos más tarde, o sea, bastante más arriba. Hay un rango aquí donde he tenido mis dudas. Creo que Giddey va a ser bueno en los Bulls, con problemas de espaciado, problemas defensivos, un equipo complicado en muchos aspectos. Pero al final lo he dejado en un punto intermedio donde creo que va a seguir mejorando y sobre todo va a recuperar con respecto a lo que fue la temporada pasada, que fue bastante floja. Llega ahora el turno llegamos al medio de la tabla, llegamos a Andrew Nembhard, que no creo que vaya a ser el Nembhard de los playoffs, que fue espectacular, pero va a ser mejor que el Nembhard de la temporada pasada y es un jugador con muy buena pinta, que está jugando bien con Canadá ahora mismo también, que va a ser el escolta titular probablemente de los Pacers, a menos que Mathurin consiga arrebatarle el puesto y lo veo difícil. El base, escolta titular, suplente de Haliburton cuando Haliburton se siente como base y un buen defensor, muy buen jugador que sigue mejorando y que creo que básicamente ya es un titular muy muy sólido. Llega el turno hablando de titulares muy muy sólidos, de Keegan Murray. Tuvo un muy buen año en su segunda temporada en los Sacramento Kings y este tercer año más le vale espabilar. Ya fue bueno, pero realmente necesitan un salto los Kings para que encaje y aporte en defensa al lado de DeMar DeRozan, porque ahí van a tener un punto débil considerable y confío en él. Tengo bastantes esperanzas puestas en Keegan Murray y creo que va a ser realmente bueno. Seguimos ahora con Trey Murphy de los New Orleans Pelicans. En los Pelicans me pareció una opción muy lógica. Creo que el año pasado hubiera sido el año de Trey Murphy, pero con la lesión de menisco tardó meses en empezar y realmente le costó. Murphy tiene el tamaño, la capacidad de tiro, una capacidad de poner el balón en el suelo superior a la que muchos esperan, impacto defensivo, aunque no sea un defensor de élite, para ser un jugador muy bueno, muy productivo, y este año creo que va a convertirse en un titular de muy muy alto calibre. Y hablando de titulares de muy alto calibre, esto es lo que esperan los Houston Rockets de Immanuel Quickley, y he dudado, pero al final he decidido darle a él la opción, ¿no? Estaba entre Quickley y el propio Scottie Barnes, que ya pegó un salto el año pasado, pero creo que va a seguir mejorando, obviamente.
Y Quickley no fue perfecto en su llegada a Toronto y creo que este año con un poco de periodo de adaptación de por medio seguramente vaya a rendir mucho mejor. Y esa... A ver si recupera esa defensa, ¿no?, que demostró en New York, combinada con su capacidad de tiro de tres y una evolución como playmaker, pueden convertir a Quickley en un muy buen titular, que es lo que espero de él. Y aquí estamos ya en un punto donde no tengo claro si me he pasado o no, pero he puesto a Dereck Lively muy alto, de los Dallas Mavericks. Estamos hablando de un equipo que llegó a las finales de la NBA hace un año, o bueno, hace unos meses, y tengo en la zona alta, ¿no?, de esta lista a su jugador del que espero más desarrollo, pero es que Lively tiene una pinta increíble, fue espectacular para los Maps y creo que va a ser un muy buen pivot titular desde ya. Y sí, tal vez podría estar por debajo de Trey Murphy, Manuel Quickley, Keegan Murray, pero este es el rango para mí. Básicamente está entre eso, entre Keegan Murray y Dereck Lively, una tier bastante ajustada. Y creo que Lively al final está en un contexto tan idóneo con Luka Doncic, con Klay Thompson ahora y es espaciado, y Kyrie Irving, que estoy cómodo poniéndolo aquí. Y ahora vamos a dar un salto a los números vacíos, pero al final es difícil valorar esto. Cam Thomas va a poner unos números espectaculares esta temporada. Está frotándose las manos, ¿no? Está solísimo en Brooklyn. Y Jordi Fernández, el entrenador de Canadá también, y los Brooklyn Nets, tendrá que darle a alguien el balón para que anote. Y ese jugador es Cam Thomas. Yo creo que va a ser absurdo a nivel de números. Van a ser números vacíos, evidentemente, pero no tengo claro dónde valorarlo. Seguramente sea el tercer, cuarto máximo anotador de todos los jugadores de esta lista y al final por eso lo pongo en la zona alta. Llega el turno ahora de los Warriors, donde he considerado a Jonathan Kuminga como el jugador que más va a desarrollarse esta temporada. Dudaba entre Kuminga y Brandon Podzinski, la verdad, pero Kuminga tuvo flashes muy interesantes hace un año y creo que este año va a ser el suyo. Y al final es un jugador con unas herramientas físicas espectaculares, que habrá que ver si acuerda una extensión de contrato de novato con los Warriors, por cierto. Tiene problemas defensivos, es cierto, pero es un gran atleta, un jugador muy bueno atacando el aro, y un jugador todavía muy joven que se va a seguir desarrollando y que tal vez acabe rindiendo peor que 3, 4 o 5 de los nombres que acabo de mencionar antes que él, pero confío en su techo y confío en que este sea el año del salto. Y un jugador con el que tengo muy pocas dudas y que realmente me encanta es Jalen Johnson, y sí, lo estoy poniendo por encima de muchos nombres, pero es que Johnson puede que este año sea... No creo que un All-Star, porque no creo que los Hawks vayan a rendir lo suficientemente bien, pero uno de esos jugadores que la gente menciona como, oye, ¿y Jalen Johnson como All-Star? Creo que va a estar ahí, creo que va a pegar ese salto y va a ser un jugador tremendo, me encanta. Creo que es bueno en defensa, capacidad de rebote, algo de capacidad de pase, ha mejorado como tirador, posición o tamaño perfecto para su posición. Y sí, lo tengo muy muy alto en esta lista porque tengo unas expectativas altísimas para él. Llegamos ahora a los Cleveland Cavaliers, donde obviamente Evan Mobley es el nombre. Creo que Mobley ha sido frustrante a nivel ofensivo, es cierto, pero también tuvo flashes en estos playoffs. Acaban de pagar lo máximo, más le vale rendir a la altura. Y si se mantiene sano con la llegada de Kenny Atkinson, creo que va a funcionar bien. Siempre tendremos esa duda, ¿no?, de Evan Mobley y Jarrett Allen, sobre todo ahora que han extendido a Allen y de momento seguirán juntos, pero yo todavía tengo las esperanzas muy muy altas en Evan Mobley y por eso lo ponemos aquí. Llega el turno del pick 2 del draft del año pasado, al que tal vez estoy dejando un poco bajo, pero espero desarrollo desde luego, espero que vaya a ser un jugador ya muy muy bueno, pero normalmente este tipo de jugadores, como es el caso de Brandon Miller, pegan ese salto en el tercer año y es un poco el motivo por el que lo estoy dejando aquí. Miller va a ser un All-Star, Miller es muy muy bueno, lo que no sé si lo va a ser este año. Pensad un poco en Jason Tatum en su segundo año en los Celtics, donde las expectativas eran altísimas y mejoró, pero no mejoró tantísimo. Creo que el caso de Brandon Miller va a ser similar, los Hornets serán mejores, Miller va a ser bueno desde el día 1, ya vamos a saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Pero también los equipos rivales van a tener más fichado a Brandon Miller y yo creo que va a ser muy muy bueno, lo estoy poniendo por encima de jugadores que considero ya como posibles menciones honoríficas de cara al All-Star, pero... creo que el año siguiente será el año de realmente aspirar a ser una estrella totalmente establecida. Llega el turno de los Oklahoma City Thunder, un equipo muy potente, con muchas aspiraciones, un equipo profundísimo y que además tiene muchos picks. Y aún por encima tiene un jugador que se llama Chet Holmgren, que va a entrar en su tercera temporada y creo que va a ser brutal. Podría pensar en Jalen Williams, pero me quedo con Chet Holmgren. Creo que su segundo año real en la NBA, porque el año de novato estuvo lesionado, va a ser muy potente, va a estar más preparado para todo, ¿no? Y ese impacto defensivo, ese tamaño, aún si físicamente habrá jugadores que lo puedan superar. Yo espero muchísimo de Chet Holmgren y no me sorprendería en absoluto que fuera un All-Star esta temporada. Llega ahora el turno de los Detroit Pistons, donde tal vez estoy siendo muy optimista, pero le estoy dando un voto de confianza a Cade Cunningham y lo estoy poniendo por encima de varios nombres. Cunningham también entra en su cuarta temporada, le van a sobrar oportunidades en Detroit porque al final es el jugador que tiene el balón en las manos en todo momento, pero sí, lo estoy poniendo muy muy alto porque creo que va a ser el jugador que más va a desarrollarse este año en Detroit por encima de Jalen Duren, Jaden Ivey y compañía, y creo que va a ser un All-Star.
tal vez, a menos que su equipo sea tan malo que no haya manera de justificarlo, igual que en el caso de Chet Holmgren, creo que Cade Cunningham va a ser All-Star. Y luego llegamos ya a la tier de no All-Star, sino serio aspirante a All-NBA con Tyrese Maxey. En Filadelfia hay pocas opciones porque es como un equipo muy veterano, ¿no? De jugadores recién fichados con bastante experiencia, y creo que Maxey es, bueno, un jugador que el año pasado fue una pasada y pegó un salto tremendo, pero creo que este año va a seguir desarrollándose y va a pasar eso de All-Star a serio candidato a segundo o tercer equipo del NBA. Y por eso lo pongo en el top 4, porque llegamos ahora a los 3 últimos nombres, ¿no?, de esta lista. Llegamos a los Orlando Magic y me he ido con Paolo Banchero, esto es sencillo. El antiguo 1 del draft, empieza ahora su tercera temporada, el año pasado fue All-Star. Creo que este año, igual que Tyrese Maxey, no solo va a ser All-Star, sus Magic no solo van a ser un equipo de playoffs, va a ser un equipo muy serio de playoffs, y creo que Paolo Banchero va a aspirar muy seriamente a entrar a un equipo del NBA. Por cierto, esto no tiene nada que ver, pero lo pienso siempre que hablo de los Magic y hablo de Banchero, este es el tío más fotogénico que he visto en mi vida. Es feo, seamos honestos, pero me cuesta un huevo encontrar una foto de él que no sea horrible. Por favor, posa un poco más o algo. Es Paolo, en serio. O sea, es feo, pero no es tan feo como para las fotos que me encuentro. Es imposible poner una foto y que no sea turbia. Pero bueno, seguimos. Quedan 2 nombres más. Víctor Wembanyama, los Spurs. No lo pongo de primero porque no hablo solo del desarrollo. Aquí hablo del desarrollo y, o sea, en esta lista al final estoy hablando del jugador que creo que más se va a desarrollar de cada equipo, pero luego estoy ordenándolos dentro de un ranking. Y Wembanyama creo que va a ser el NBA el próximo año, va a ser espectacular, es claramente el jugador que más va a mejorar de los Spurs, pero solo por encima de él pongo a Anthony Edwards. Creo que al menos durante un año, tal vez 2, Edwards probablemente vaya a seguir siendo mejor que Víctor Wembanyama, va a competir por entrar en un primer equipo de la NBA la próxima temporada y va a ser el jugador que más se desarrolle de los Timberwolves. Hay algún jugador como Leonard Miller que me encanta, que creo que va a pegar un salto, pero estamos hablando de ligas diferentes. Edwards es muy joven, muy bueno y va a pegar un salto. Y para mí, de entre los jugadores que realmente van a pegar un salto considerable de calidad y de producción de cara a la próxima temporada, Anthony Edwards va a ser el mejor. Y nada, con esto hemos acabado este vídeo en el que básicamente he intentado determinar qué jugador va a ser el que más se desarrolle de cada equipo en la próxima temporada. Hay casos deprimentes, ¿no?, como el de los Celtics, el de los Knicks, el de los Bucks, pero luego hay casos de jugadores muy buenos que creo que van a ser todavía mejores, sobre todo con Tyrese Maxey, Paolo Banchero, Víctor Wembanyama y Anthony Edwards, 3 All-Stars y Wembanyama, que es posiblemente el futuro de la NBA. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.